Tenemos como todos los jueves a Héctor Romero, director general de Signum Research. Bienvenido, Héctor. Buenas tardes, ¿cómo estás, Susi? Bien, Encantado. gracias por acompañarnos. Pues ya platicábamos algunos de los factores que precisamente están influyendo en esta gran volatilidad en los mercados financieros mexicanos. Cuéntanos un poco más. Bueno, son muchos vientos encontrados, ¿no? Por un lado, a nivel global, si nos vamos de lo macro a lo micro, pues tenemos una guerra comercial total que el presidente Trump ha iniciado contra China, contra Europa, contra muchos otros países. Ya sabemos que la reunión del G7 tratarán de hacerlo entrar en razón porque nadie gana con esta guerra comercial. Al final, pues Canadá, México y la Unión Europea pues ya están aplicando medidas en contra de todo esto y sabemos que en el caso mexicano, por ejemplo, pues estas medidas afectan directamente los distritos que son republicanos y que pueden ser fundamentales para el presidente Trump en las próximas elecciones de noviembre. Entonces, esperemos que con esa medicina aprendan, ¿no? Ya lo dijo Luis de la Calle, a México no le conviene, si Estados Unidos impone aranceles, a México no le conviene hacer lo mismo. Yo creo que sí, en una medida temporal, como una medida temporal, quirúrgica, para hacerle entender a Estados Unidos que esto no funciona y que no le va a funcionar, porque una guerra comercial no la gana nadie, ¿no? Entonces tenemos ese primer factor. Segundo factor, por supuesto, Italia, que tiene una crisis política, donde no se ha podido formar gobierno, donde tenemos una coalición de populistas de izquierda y de derecha que básicamente buscan sacar a Italia de la zona euro y bueno, pues por lo tanto vemos el índice de bonos italianos pues en caída libre básicamente, eso también pone nerviosos a los inversionistas. Por otro lado, el índice global de MSCI está por abajo de su nivel de su promedio móvil de 200 días, pues eso es una señal totalmente bearish, ¿no? Y luego ya nos acercamos un poquito más a la región y vemos el NAFTA, que pues básicamente mucha gente ya lo da por muerto, ¿no? Entonces están hablando de un pacto bilateral entre Estados Unidos y México y entre Canadá y Estados Unidos, y tanto Canadá como México pues no estamos de acuerdo en un pacto bilateral. Para eso mejor nos atenemos a las reglas de la OMC, aunque el señor Trump pues también está pateando a la OMC, es decir, no hay ni para dónde moverse, ¿sí? Y bueno, finalmente, si nos venimos todavía más hacia México, pues las elecciones, ¿no? Las elecciones dentro de un mes. Creo que todos estos factores han causado un gran nerviosismo, una gran volatilidad y la bolsa está regalada. ¿Y qué esperamos entonces para las próximas semanas, Héctor? Ya faltan pocos días para la elección presidencial y pues también sabemos que ya no se va a llegar antes de las elecciones a un acuerdo sobre el Telecán. Efectivamente, no se va a llegar a ese acuerdo, entonces creo que los mercados poco a poco se van a enfocar mucho más en las elecciones y en lo que digan los candidatos, ¿no? Yo lo que espero es que sea quien sea el ganador, hay uno que va mucho más adelante en las encuestas, recapacite y se dé cuenta que lo que necesitamos es una economía abierta al mundo, competitiva, echada para adelante, que no queremos el modelo de Donald Trump, que no queremos una economía cerrada, que no queremos echar para atrás 25 años de reformas estructurales que son bien importantes para darnos competitividad. Le quieres llamar neoliberalismo o no neoliberalismo, lo que necesita México es ser más competitivo, cualquiera que sea la forma que adopte esa competitividad. ¿Que se necesita una política social un poco más activa? Probablemente sí, pero esa política social tiene que estar bien diseñada y tiene que ser responsable, porque lo que se ha visto en los últimos 30 años es que el gasto social, desafortunadamente, no ha servido para abatir los niveles de pobreza. Entonces, necesitamos una mejor política social, efectivamente sí, pero no necesitamos cerrarnos al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar para las próximas semanas? Bueno, para mí el mercado mexicano está muy barato, la bolsa está muy barata, el percentil del múltiplo valor de la empresa EBITDA está en el percentil 1, es decir, un nivel históricamente barato. El peso también está muy abatido y muy castigado. No me parece que represente sus fundamentales, los fundamentales del peso mexicano. Desde mi punto de vista, en algún momento, cuando se aclare toda esta incertidumbre, el peso podría tener un rally. Lo mismo la Bolsa Mexicana de Valores. Vemos ya oportunidades clarísimas de compra en el mercado. América Móvil, que ha caído muy fuerte. Tenemos un Peñoles también en niveles muy atractivos. De hecho, tuvo un repunte por un dividendo que pagó bastante interesante. Se volvió a caer, niveles muy atractivos. Outland también muy atractiva. G México, ya le habíamos comentado aquí en su momento, tuvo un rally impresionante en los últimos 3 días, 3, 4 jornadas.
Todavía sigue estando barata, pero bueno, ya gran parte del rendimiento lo dio. Fibra Shop también en niveles baratísimos. Electra, Alsea, por ejemplo, que podría ser un poquito afectada por la volatilidad en tipo de cambio. Sin embargo, a estos precios también nos parece una compra clarísima. El mercado en su conjunto, el IPC, es una compra clarísima. Es decir, estoy de acuerdo que hay nerviosismo en los mercados, pero creo que necesitamos tener claridad mental y tener una estrategia y pensar que cualquiera que sea el presidente, pues pensamos que no va a estar ni tan loco ni tan tonto como Donald Trump, ¿sí? Que va a buscar los mejores intereses para el país, esperemos, ¿sí? Y que más allá de las campañas y de discursos populistas, ¿sí? Creo que el camino de lo que necesita México es bien claro. Finalmente, Héctor, ¿qué esperar para lo que queda del año después de las elecciones, para el segundo semestre? Mira, yo creo que después de las elecciones lo que esperamos es que cual sea el candidato, adopte una postura muchísimo más seria, mucho más presidencial, ¿sí? Y independientemente del discurso populista que pueda o no funcionar en las elecciones, se abandone ese discurso populista, que se dé claridad respecto a políticas públicas. Y si eso es claro y contundente, a mí me parece que la bolsa puede tener un rally, que el peso puede tener un rally, independientemente o no del TLC, ¿no? Okay. El TLC desafortunadamente pues ya no se le ven grandes posibilidades este año. Yo lo que creo es que eventualmente en otra presidencia en los Estados Unidos se darán cuenta que el TLC, lejos de restar empleo y competitividad de Estados Unidos, le da más de 6, 7, tal vez 8 millones de empleos directos, ¿sí? Y le da mucha competitividad a la economía de Estados Unidos. Que si tiene un déficit con México de 70,000 millones de dólares, ¿sí? Con el resto, con China, por ejemplo, más de 700,000 millones de dólares, México lo hace mucho más competitivo. Es decir, sin TLC, ese déficit agregado puede incrementarse, no disminuir. Bien, pues muchas gracias por el análisis, Héctor. Estamos atentos en las próximas semanas sobre estas emisoras que nos comentas, también el IPC, y pues también a ver qué pasa ya después de las elecciones. Esperemos que todo salga bien, creo que todo va a salir bien. Creo que ese es el mensaje que debemos mandar y que los mercados están muy baratos. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Héctor Romero, director general de Signum Research. Muy buenas tardes. Gracias.